Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gran honor, impone esta sala, debo decir que impone estar en este sitio. Muchas gracias a los ministros que nos acompañan, a Marcelino Oreja, a Josep Piqué, a Trinidad Jiménez. Quiero saludar también a los embajadores que nos acompañan, los embajadores de Moldavia, de Qatar, de Honduras, de Indonesia, de Chequia, de Rusia, de Irlanda, de Francia, de Ucrania y de Chile, ministros, consejeros de otras tantas embajadas, diputados, senadores, patronos del Instituto Elcano, presidentes y directores de think tanks con los que tenemos excelente relación y con los que colaboramos asiduamente. Gracias, por supuesto, a Ana Pastor y al Congreso por acogernos esta tarde en vísperas de un gran acontecimiento, de una gran conmemoración. Quiero dar las gracias a Dolores de Cospedal, que se incorporará próximamente al patronato del Instituto Elcano y que nos ha ayudado a gestionar esta sesión, amigas y amigos todos, ¿no? El tango dice que 20 años no son nada, pero es evidente que 40 sí lo son. Un cambio enorme, un cambio tremendo, lo señalaba Su Majestad el Rey hace pocos días con ocasión de inaugurar la exposición sobre 40 años de diplomacia en democracia. Cambios internos profundísimos, pasamos de una España en blanco y negro a la actual. Muchos sentimos nostalgia todavía quizás de aquella España de la cual se recuerda ese proceso de transición y lo podría acreditar con datos de encuestas. Se recuerda, como digo, con cariño y se echa incluso de menos, falta de consenso, y se recuerda aquel periodo como un periodo brillante de la democracia española. Los años mejores de nuestra historia reciente, quizás incluso de nuestra historia, hay historiadores que se atreven a hacer esa afirmación tan rotunda, yo no me atrevo a tanto, pero sin duda los 40 años mejores de nuestra historia reciente, jamás un tan largo periodo de paz, de libertad, de seguridad, de prosperidad, casi todo lo que un ciudadano razonable y prudente puede exigir de un sistema político es lo que realmente se ha obtenido en gran medida durante estos 40 años, hoy en crisis, sin embargo, como lo sabemos y como lo percibimos a diario, ¿no? Cambios internos muy profundos en la economía, en la política, en la cultura, cambios externos. También lo señalaba Su Majestad el Rey, ¿no? Cambios externos del entorno. Simplemente basta recordar que en 1978 estábamos todavía en plena Guerra Fría. Parece casi la prehistoria cuando pensamos en aquello. Una Guerra Fría de la que España no vivió, no participó, pero sin embargo fue fundamental en términos de la supervivencia del franquismo, pero que los españoles no vivimos porque no éramos conscientes de su relevancia. Mao Zedong falleció en el año 76. China en aquel momento no contaba nada. En los Estados Unidos mandaba Gerald Ford, le sucedió Jimmy Carter en el año 77. La idea de una trilateral entre Europa, Rusia y Japón todavía ni siquiera la había llegado a formular el presidente Bush, recientemente fallecido, Bush padre. Hoy aquella idea nos parece naif, está olvidada. Hablábamos después de la posguerra fría, después de la posguerra fría, incluso ese lenguaje también ha quedado marginado. Una España nueva, sin duda, radicalmente nueva, en un mundo nuevo. Esta es la realidad con la que nos encontramos hoy, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos es cómo lo ven los españoles hoy, cómo ven su entorno internacional, cómo lo veían entonces, qué es lo que ha cambiado. Echemos una mirada hacia atrás. El Real Instituto Elcano no podía quedar al margen de esta conmemoración fundamental de la Constitución, de la democracia y de 40 años también de política exterior y de relaciones internacionales de España. Ya se ha colgado esta mañana en la página web un resumen que hemos hecho, lo editaremos en papel en breve, de los discursos más importantes del rey emérito y del rey actual de temas de política exterior. Pueden acceder a nuestra página web a la colección de esos discursos con un fantástico prólogo que ha escrito Charles Powell, el director. Y coincide con los 40 años del BRIE, de nuestro barómetro, del Real Instituto Elcano, como vemos, con los 40 años de Constitución. Y hemos querido dedicar el BRIE, el estudio de opinión pública, específicamente a estos temas, ¿no? Por lanzar algunas preguntas. ¿En qué medida les interesaba y les interesa a los españoles el entorno internacional y la política internacional? Una pregunta relevante. La respuesta probablemente es que muy poco, y que sigue siendo muy poco, pero me parece que es un tema relevante, ¿no? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es su percepción de amenazas, sus riesgos, su visión de los amigos y los enemigos? ¿Con quién pretendemos llevarnos bien y con quién no?
Sigue siendo Europa la prioridad como lo fue en aquel momento. Recordemos aquella frase de Ortega tan citada, ¿no? España es el problema, Europa es la solución. Hemos querido europeizar España, lo hemos conseguido en buena medida. Sigue siendo Europa una prioridad para los españoles. ¿En qué medida lo era entonces y en qué medida lo es ahora, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con los Estados Unidos? ¿Cuál es el estado de las relaciones atlánticas? Entonces no se veían bien. Recordemos el referéndum conflictivo, difícil sobre la OTAN, que al final se ganó, ¿no? ¿Cuál es la visión que en este momento existe sobre la OTAN, sobre las bases? Otro tema que ha sido siempre divisivo y que ha matizado profundamente la visión española de la relación atlántica. ¿Qué ocurre con América Latina? ¿Sigue teniendo la prioridad que tenía? ¿Ha descendido? Veremos que sí, que ha habido cambios, yo creo, relevantes, ¿no? Y finalmente, por cubrir los 360 grados, ¿no?, de nuestra geografía, de nuestra geopolítica, ¿qué ocurre con el sur? ¿Qué ocurre con el Magreb, con el África subsahariana, con África, continente tan próximo, pero sin embargo tan lejano de nuestra visión del mundo, de nuestra concepción del mundo? Los españoles siempre hemos mirado al norte, hemos mirado al oeste, casi nunca miramos al sur, como si no existiera, como si hubiera un muro y desapareciera, el sur no existiera, ¿no? De modo que temas importantes han cambiado, no hemos cambiado. ¿En qué medida han cambiado la visión que tienen los españoles y las prioridades de los españoles y de nuestra propia política exterior en estos 40 años? Bien, para comentar esos temas, para hacer la presentación directa del BRIE, del barómetro, tenemos a una investigadora, analista principal del Instituto Elcano, Carmen González Enríquez, catedrática de Ciencia Política y que ha sido la responsable de esta investigación. Y contamos, como decía, con 3 exministros a los que agradezco muy sinceramente su colaboración. Los 3 son personas muy próximas a las actividades del Instituto Elcano, en todos ellos. El primero, Marcelino Oreja Aguirre, fue ministro de Asuntos Exteriores del 76 al 80, era presidente entonces Adolfo Suárez, ha tenido con posterioridad una gran experiencia diplomática, por lo tanto él nos puede hablar del periodo inicial, de los primeros diseños de una política exterior democrática. Sucede a José María de Areiza, le sucede a su vez José Pedro Pérez Llorca, uno de los padres de la Constitución. Josep Piqué tampoco necesita evidentemente presentación, fue ministro de Exteriores del 2000 al 2002, luego ministro de Ciencia y Tecnología, portavoz, ministro de Industria y Energía, por lo tanto ministro con José María Aznar durante el periodo del Partido Popular. Y finalmente nos acompaña Trinidad Jiménez con el Partido Socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero, fue ministra de Exteriores del 2010 al 2011, de modo que se cubre, por así decirlo, con estas tres presencias todo el periodo casi por completo de democracia y de Constitución, los 40 años de Constitución que se conmemorarán, como sabemos, con toda pompa y circunstancia, como lo merece, mañana en esta casa con la presencia de sus majestades los reyes. Con esto termino mi presentación y paso a moderar la sesión, que es mi tarea. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Carmen González y luego a los exministros por orden de antigüedad, por orden cronológico, y luego tendremos tiempo, espero, de poder tener un debate con todos ustedes y reitero sinceramente mi agradecimiento. Carmen, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias a todos por su asistencia hoy a este acto. Como ha dicho Emilio Lamo de Espinosa, voy a intentar hacer una comparación en la medida en la que es posible, y veremos que no es muy factible en realidad, entre cómo veía la sociedad española todo lo relacionado con la política internacional y las relaciones internacionales al comienzo de la democracia y cómo se percibe eso ahora. La principal dificultad para hacer esta comparación reside en que el mundo en el que se inserta España, o la forma en que España se inserta en el mundo en realidad, ha cambiado tanto de 1978 aquí que las preguntas, que son las únicas que nos permiten medir después los resultados, son completamente distintas, porque ese mundo es completamente diferente, ¿no? La base empírica del estudio que se presenta aquí es el último barómetro del Real Instituto Elcano. Se ha realizado entre octubre y noviembre con 1.600 entrevistas telefónicas
Y empezando ya por los aspectos en los que sí podemos hacer una cierta comparación en cómo ha evolucionado la opinión pública en estos 40 años, vemos en primer lugar algo que antes ya indicaba Emilio Lamo de Espinosa, que es la política internacional interesa poco a los españoles. Sigue siendo la que menos interesa por debajo de la local, la autonómica o la nacional. Sin embargo, hay un aspecto positivo en la evolución, que es que claramente ese interés ha aumentado. Vemos que la sociedad española, la población española, es una población ahora mucho más globalizada en todos los sentidos, mucho más viajada, con mucha mayor presencia en su economía de empresas multinacionales, con mucha mayor presencia de empresas multinacionales fuera, con mucho mayor turismo. Por todo ello, la sociedad española, el individuo medio, digamos, el español medio, sabe ahora mucho más que antes de lo que ocurre fuera de sus fronteras y por eso mismo tiene también mucha más curiosidad que antes respecto a lo que ocurre fuera, ¿no? Aquí vemos un dato, por ejemplo, que en el año 84, el primero para el que tenemos algún dato, solo un 29% de la población tenía algún interés por las noticias de tipo internacional y ese interés ha aumentado ahora al 41%. Obviamente los temas sobre los que se informaba y que producían interés entonces y los que producen ahora información son completamente distintos. Como se pueden imaginar, las noticias entonces eran, o las discusiones, los debates, lo que aparecía en los medios estaba relacionado, en primer lugar, con la entrada en lo que se llamaba el mercado común, las instituciones europeas después, también el debate sobre pertenecer o no a la OTAN y a su estructura militar, sobre la recuperación de Gibraltar, en un tono muy distinto al actual, sobre la posición española ante el Sáhara, era el momento del conflicto en torno a ello, la posición de España y Marruecos en torno a Ceuta y Melilla, es decir, problemas, como vemos, muy diferentes a los que ahora dominan el debate público en estos temas, ¿no? Hemos querido saber de qué forma había cambiado los criterios con los que los españoles juzgan la política internacional, la política exterior específicamente española. Es decir, cómo creen que debe guiarse, cuáles deben ser los principales criterios de esa política exterior. Lo que vemos es que el pragmatismo sigue dominando. Ya sé que esta diferencia tiene una cierta parte de artificial entre si la política exterior debe básicamente defender ideales y valores o bien debe defender los intereses del país que la desarrolla. Hay una cierta falsa dicotomía entre ambas cosas, pero a veces esa dicotomía no es tan falsa, a veces esa dicotomía es muy concreta y lleva a tomar o no ciertas decisiones, ¿no? Entonces, vemos que el pragmatismo, es decir, la idea de que el objetivo básico de una política exterior tiene que ser defender los intereses nacionales y no conseguir la paz, la justicia, etcétera, en el mundo, eso sigue dominando, ¿no? Aunque, como ven, es una opinión muy dividida. Y por sectores demográficos vemos que hay una clara diferencia. Por ejemplo, respecto al género, claramente las mujeres son mucho más idealistas, entre comillas, en este tema que los hombres. También lo son las generaciones más jóvenes, los que tienen ahora menos de 25 años, y también la generación que hizo la transición, los que tienen ahora más de 60. Por otra parte, haciendo una comparación que es difícil porque las preguntas no pueden ser iguales, vemos que el peso de los valores, el peso de los, digamos, ideales en el diseño de la política exterior ha aumentado ahora. Es decir, cómo la sociedad juzga qué es una buena o una mala política exterior de su propio país. En este juicio cada vez pesa más el elemento ético, el elemento de la defensa de valores humanos digamos, universales, ¿no? Por otra parte, seguimos encontrando, como lo encontrábamos a finales de los 70, primeros 80, incluso primeros 90, porque a veces no hay datos de estos más que hasta principios de los años 90, una sociedad que está básicamente confiada respecto a su seguridad exterior, es decir, que no siente que haya ningún gobierno, ningún otro país que sea una amenaza clara para la seguridad de España.
Los que, como vemos en esta pregunta, la mayoría contesta que no son amenazas para España ninguno de estos 4 países que se proponen. Les puede extrañar que incluyamos quizá aquí a Estados Unidos, pero es que Estados Unidos, con quien tenemos una relación compleja a lo largo de la historia, ha sido percibida de forma espontánea por los españoles como una amenaza. Y aunque durante unos años esa percepción, digamos, negativa de Estados Unidos durante los últimos años se ha reducido sustancialmente, la llegada de Donald Trump a la presidencia ha vuelto a disparar el temor al posible impacto de Estados Unidos en las relaciones internacionales y, desde esa perspectiva, en la seguridad española, lo cual no quiere decir que se tema una acción militar, sino es un temor mucho más difuso a consecuencias negativas para España a partir de las políticas desarrolladas desde esa presidencia de Donald Trump. En cualquier caso, como digo, la mayor parte de los españoles, tanto entonces como ahora, sienten que no hay amenazas importantes provenientes de otros estados. Otra cosa es, como veremos ahora, el terrorismo internacional, pero no hay amenazas importantes provenientes de otros estados a la seguridad española. Y eso, luego veremos, afecta a la prioridad que se da a a la elección entre aumentar o reducir el gasto en defensa en nuestro país, ¿no? Vemos aquí cómo han cambiado las prioridades para la política exterior española. En la actualidad, la lucha contra el cambio climático, que era un tema que no existía en 1979, es decir, no existía a nivel de preocupación popular, encabeza la lista de las prioridades, y la segunda es combatir el terrorismo yihadista. Igualmente, en el año 79, aunque el terrorismo aparecía, pero no entre las prioridades, siempre aparecía en relación a un terrorismo que era completamente nacional y, en todo caso, con referencia al posible refugio dado a los terroristas de ETA desde el país vecino. Quiero llamar la atención sobre un aspecto aquí, no ya en relación al pasado, sino al presente, que es el bajísimo lugar que ocupa la lucha contra la inmigración irregular en la lista de prioridades de los españoles. Como ven, ocupa el último lugar de estas que hemos ofrecido. Es una lista que nosotros hemos ofrecido de posibles objetivos de la política exterior española. Está por debajo de todas las demás. Y lo que es importante, lo que me parece llamativo y necesario tener en cuenta, es que ahí no estamos a la par que en los demás Estados europeos. En los demás Estados europeos, evitar la llegada de inmigrantes irregulares es la primera prioridad elegida por sus opiniones públicas. Sin embargo, sí coincidimos completamente en las dos siguientes, que es la lucha contra el cambio climático y el combate contra el terrorismo internacional. En este sentido, España sigue manteniendo una posición, digamos, todavía excepcional en la opinión pública europea respecto a la escasa relevancia que tiene para ella este aspecto de la inmigración irregular, ¿no? La ideología es muy importante en la elección de cuáles son las prioridades de política internacional. Claramente, la izquierda da mucho más peso a la lucha contra el cambio climático que la derecha. Y lo mismo ocurre respecto a la ayuda a los países en desarrollo. En el sentido contrario, para la derecha tiene más importancia que para la izquierda, mucha más importancia que para la izquierda, el objetivo de impedir la inmigración irregular o elementos más relacionados con la seguridad específicamente, ¿no? Vamos ahora a este tema que antes he mencionado de cómo se traducen las prioridades en política exterior en las opciones respecto al gasto público, ¿no? Tenemos aquí datos de los años 90, son los más antiguos que hemos encontrado, y datos del año actual, 2018. Vemos que esa sensación de seguridad que tienen los españoles, de no nos amenaza ningún otro país, se traduce en la práctica en algo que constatamos siempre en las encuestas cuando hacemos esta pregunta, que es los españoles no están a favor de aumentar el gasto en defensa. Como mucho, están a favor de mantenerlo, pero si se comparan los que están a favor de aumentarlo con los que están a favor de disminuirlo, la respuesta claramente es siempre del lado de disminuir en lugar de aumentar.
Algo semejante ocurre con el gasto en representaciones diplomáticas, embajadas, consulados. Igualmente, aquí encontramos una incomprensión por parte de la sociedad española respecto a la utilidad de esos instrumentos, ¿no?, absolutamente necesarios para el desarrollo de una política exterior. Parece que hay una falta de información completa respecto a para qué, de qué le sirve a la sociedad española este despliegue diplomático y sistemáticamente nos ocurre lo mismo, que encontramos respuestas negativas. El otro elemento, sin embargo, claramente imbricado en la política exterior, en el que la respuesta no solo es positiva, sino que ahora es aún mucho más positiva de lo que era en los últimos años y tiene algo que ver con la inmigración irregular, es el aumento del gasto en la cooperación al desarrollo. Hay una clara voluntad de que ese gasto aumente y aumente sustancialmente. Aquí vemos para los últimos 2 años, los últimos 2 ediciones en las que hicimos estas preguntas, la actual y la del 2013, el desglose de las preferencias para cada uno de los gastos. Y vemos cómo, en el caso de ayuda al desarrollo, ha aumentado muy sustancialmente el número de los que piensan que debe aumentar ese gasto. Bueno, pasando a otro tema más relacionado con cómo ha cambiado la sociedad española en su forma de estar en el mundo, creo que este es un resultado muy indicador de esa completa transformación. Aquí vemos cómo en el año 79, cuando se preguntaba si la presencia en España de empresas multinacionales era buena o mala para el país, encontrábamos que solo un 29% de los españoles pensaba que esa presencia de empresas multinacionales en el país era positiva para el país. Creo que estábamos viviendo todavía los últimos coletazos de ese franquismo que en buena parte estuvo manteniendo políticas aislacionistas en lo económico, proteccionistas en lo económico. Ahora la posición es completamente distinta, con un 78% abrumadoramente mayoritario que considera que esa presencia de multinacionales en nuestro país es positiva para nosotros, para el país en general. Entro ahora en varias preguntas sobre la Unión Europea. Aquí lo primero que constatamos a través de varias preguntas es que el conocimiento que los españoles tienen sobre la Unión Europea sigue siendo muy bajo. Hemos hecho una pregunta directa: ¿quién es el presidente de la Comisión Europea? La hicimos también en el año 2014, porque también era poco antes de las anteriores elecciones al Parlamento Europeo. Entonces un 30% conocía el nombre del presidente de la Comisión, ahora un 18% lo conoce. Hay que recordar que Durão Barroso llevaba entonces ya 10 años siendo presidente de la Comisión, lo cual había añadido mucho a su conocimiento general en la sociedad española. Juncker lleva mucho menos tiempo y eso puede explicar que ahora el conocimiento sea menor que entonces, ¿no? Pero los propios españoles reconocen que ellos que se sienten muy poco informados sobre la Unión Europea. En la actualidad, solo un 34% dice que está bastante bien informados sobre la Unión Europea en general, sobre cómo funciona. Ese porcentaje era un 25% en el 2014. Bueno, es una evolución positiva, sin duda, pero de todas formas sigue siendo muy escaso el conocimiento de España o de la población española sobre el conjunto de programas, instituciones, etcétera, de la Unión Europea. Esto lo vemos claramente en la respuesta a esta pregunta de qué es la PAC, si ha habido, junto a las políticas, junto a los fondos regionales, si ha habido una política que ha sido muy importante para España, que ha contribuido de una forma muy importante a la economía española, es esta precisamente la PAC. Y, sin embargo, vemos, tanto en el 2014 como ahora, que solo una minoría sabe qué es la PAC. Hemos testado también aquí el sentimiento de identidad europea, es decir, hasta qué punto los españoles se sienten europeos. Hemos hecho esta distribución en función de las zonas geográficas. Lo que vemos es,
algo que ya sabíamos en función de comparaciones internacionales, y es que el sentimiento de identidad europeo en España es bastante alto en comparación con los demás estados de la Unión Europea, pero vemos que se distribuye de forma desigual en el conjunto de las regiones. El más bajo es el catalán y el más alto lo encontramos tanto en Andalucía como en Madrid. Respecto a los principales logros de la Unión Europea, bueno, primero hay que decir que este tema que se discutía, en fin, sonreímos cuando vemos los debates que se producían en torno a la entrada de España en la Unión Europea desde la perspectiva de los intereses españoles en la prensa en los años 70, había debates sobre si era positiva o negativa la entrada de España. Ahora vemos que hay una unanimidad casi completa. El 83% de los españoles piensan que la pertenencia de España a la Unión Europea es completamente beneficiosa. También en relación al Parlamento Europeo ha aumentado la sensación de que el Parlamento Europeo es influyente, y con eso también ha aumentado el grado de importancia que se concede a esas elecciones, a pesar de que todavía esa importancia sigue siendo baja cuando se compara con las elecciones al Parlamento Nacional, ¿no? A los parlamentos nacionales. Esto pasa no solo en España, sino en el conjunto de los países europeos. España se ve a sí misma, entramos en otro tema, España se ve a sí misma como una potencia media, una potencia que tiene una influencia internacional semejante a la de Italia, por debajo de la de Francia o la de Rusia o la de Canadá, e incluso de la de Holanda, pero por encima de países como México o Polonia. Respecto a instituciones europeas, hemos preguntado por la OTAN, porque era uno de los temas que se debatían precisamente al principio, los primeros años de la democracia. Lo que vemos aquí es que los españoles aceptan su pertenencia, en la actualidad aceptan su pertenencia a la OTAN de forma mayoritaria. 3/4 partes consideran que sí, que España debe seguir siendo miembro de la OTAN, y sin embargo no tienen claro para qué sirve la OTAN. A la pregunta de qué sirve puede valorar de 0 a 10 cuál es la utilidad de la OTAN en este momento, la media es 5,4, que no es ni siquiera un aprobado, porque entre 0 y 10 la media, el punto medio está más arriba del 5,4. Y hay también aquí una importante diferencia ideológica entre la derecha o la izquierda. Pero el cambio respecto a los primeros años, cuando se debatía a finales de los 80, este tema, el cambio es muy sustancial. En el año 93, es decir, unos años después del referéndum sobre la OTAN, había un 43% a favor de seguir en la OTAN y, como digo, ahora estamos en un 75%. La población española tampoco es optimista respecto a la utilidad de la OTAN, a la utilidad de la ONU, cuando les pedimos que califiquen hasta qué punto la ONU sirve o no sirve para resolver conflictos internacionales. Encontramos una gran división de opiniones y una gran incredulidad o pesimismo respecto a esa posibilidad. Hemos hecho una comparación directa respecto a la España actual comparada con la anterior. Indudablemente los españoles, a la anterior a la Constitución, los españoles de forma indubitable, digamos, ampliamente mayoritaria, consideran que la España actual es mejor que la anterior, pero lo que me interesa, y yo creo que esto es un dato de sobra conocido, pero lo que me interesa destacar es que lo que más se valora no son los cambios materiales, los cambios producidos en el bienestar de la sociedad española en estos 40 años, sino los elementos puramente políticos, es decir, el hecho de que ahora haya más libertad, de que ahora vivamos en democracia. Incluso cuando preguntamos a los que nos dicen que ahora se vive peor, entonces, cuando les preguntamos qué es lo que ha empeorado, los elementos también más importantes son puramente políticos. La principal respuesta, como ven, no es el paro, que podía ser. La principal respuesta es la propia vida política, ¿no?
Sí. Perdona que te interrumpa. Sí. Es que, como sabemos, Sí, Josep Piqué, lo el dejamos. ministro, se tiene que marchar Pues a venga, las 6:15. No quisiera hacerle perder el De acuerdo. avión. Tendremos luego oportunidad de Seguimos, regresar sí, muy bien. después en el muy propio bien. debate De acuerdo. con algunos de Es que los no tengo temas, reloj y me estoy pero despistando, por favor. no Lo quisiera siento. que De acuerdo, muchas que gracias. perdiera su avión encima Sí, de sí, que nos perdón. ha acompañado. Por Doy supuesto. pues la palabra al ministro Marcelino Oreja. Ministro. Queridos compañeros de mesa, señoras y señores, embajadoras, embajadores, amigos, compañeros, son muy peligrosos los compañeros en estos casos porque saben mucho más que uno mismo y por consiguiente serán mucho más críticos. Yo quiero decir, primero, que he escuchado con enorme interés este barómetro del Instituto Elcano. Tengo el honor de trabajar en el Instituto Elcano como miembro de ese organismo que realmente hace una labor espléndida. Y a su frente, Emilio Lamo de Espinosa, que yo quiero resaltar realmente la excelente tarea que realiza. La época que a mí me corresponde es realmente de 1976 a 1980, pero déjenme... Es que no se oye, Marcelino. Esto no funciona. Déjenme que me adelante un poco porque el año 1975... Desde el mes de noviembre fui subsecretario de Asuntos Exteriores, por consiguiente vi aquello de cerca y sobre todo tuve la suerte de tener a un magnífico ministro, que fue José María Areilza. Areilza fue un ministro realmente extraordinario, que hizo una labor magnífica en aquellos mis primeros momentos, que no eran nada fáciles. Yo quiero comenzar con la intervención del rey en las Cortes, el día 22 de noviembre de 1975, que habló de muchas cosas, de muchos temas de política interior, pero de un solo tema de política exterior, que fue Europa. Y dijo: Europa deberá contar con España y los españoles somos europeos, que ambas partes así lo entiendan y que todos extraigamos las consecuencias que se derivan. Es una necesidad del momento. Es decir, el rey en aquel momento marca ya un camino hacia dónde debemos avanzar. Hay un gobierno en el que está Carlos Arias como presidente, José María Areilza como ministro de Exteriores, y Areilza marcó enseguida, ya desde su toma de posesión. Yo recuerdo que yo tengo la costumbre, no sé si es buena o mala, de tomar notas siempre. Y recuerdo que tomé notas ya entonces sobre las coordenadas, y él dijo que eran el entendimiento con Europa, el convenio con Estados Unidos, las responsabilidades atlánticas y mediterráneas y una sólida amistad peninsular. El ministro Areilza, en los primeros meses, visitó 3 países comunitarios. Comenzó visitando Alemania, luego Luxemburgo y Francia. Y a partir de entonces, la tarea prioritaria fue concluir un tratado de amistad y cooperación con Estados Unidos, y así se hizo tras unas largas conversaciones con Kissinger, que era el interlocutor americano. Pero probablemente, a mi juicio por lo menos, el hecho más significativo de aquellos meses fue el discurso del rey en el Congreso de Estados Unidos el 2 de junio de 1976. Fue un discurso, sin duda, muy preparado, muy pensado. Yo tengo mis dudas de que tuviera conocimiento del mismo el presidente del gobierno. Vamos, estoy convencido de que no lo tuvo. Y en ese discurso él realmente marcó lo que significaba el compromiso democrático de España y una alternativa abierta para el turno de poder. Y aquello lo marcó de una forma muy clara y fue extraordinario el eco que tuvo. Congreso de Estados Unidos, con los congresistas puestos en pie, con 10 o 12 aplausos realmente impresionantes. Fue un éxito total. Realmente puede decirse de alguna forma que la monarquía española había sido aceptada ante el foro democrático más importante del mundo en ese acto y con ese discurso. Al día siguiente, el rey celebró una entrevista con el presidente de Estados Unidos y con el secretario de Estado, y más tarde tuvo un encuentro con los periodistas americanos. Pasados unos días, se produjo el cese del presidente del gobierno, la elección, que fue una sorpresa para muchos, desde luego, para mí desde luego, de Adolfo Suárez como presidente, y la formación de un nuevo gobierno en el cual yo cambié de despacho y pasé de subsecretario a ministro. Como ministro se celebró un consejo de ministros informal al día siguiente de la toma de posesión, y al llegar a la zarzuela
el ayudante del rey me dijo que pasase porque me estaba esperando el rey. Me extrañó mucho y me dijo, ¿qué pasa en las relaciones con la Iglesia? ¿Por qué nos llevamos mal con la Iglesia? Yo le dije, pues, señor, por una razón muy sencilla, porque la Iglesia quiere, el Vaticano quiere que renunciemos al derecho de presentación y ha habido una gran resistencia. Realmente, en la época inmediatamente anterior, las relaciones habían sido muy difíciles, a Elza no le habían dado paso y, por consiguiente, había un obstáculo. Se acordó en aquel consejo, que era un consejo informal, pero se acordó que fuera a Roma, al Vaticano, el jefe de la casa, el marqués de Mondéjar, con una carta al Santo Padre renunciando a los derechos que durante siglos habían correspondido a la corona de España. El 28 de julio, es decir, inmediatamente después, firmé en el Vaticano, con el cardenal secretario de Estado, el acuerdo por el que se establecían las bases de lo que había de ser la nueva reglamentación en las relaciones Iglesia-Estado y se abría un periodo de negociación para la sustitución del concordato por unos acuerdos parciales. Recuerdo que nosotros, un grupo de gentes, algunos están aquí, habíamos formado un grupo que se llamaba el Grupo Tácito. Hoy ya se habrá olvidado probablemente, pero algunos, los más antiguos, se acordarán. Y a mí me había correspondido precisamente hacer algo sobre las relaciones Iglesia-Estado y había profundizado en la idea de los acuerdos parciales. Bueno, no es que por eso se aplicaran, porque era lo lógico, pero aquello fue el camino que permitió la apertura de negociaciones, no me detengo en ello, que concluyeron unos meses después, antes de terminar el año 1978. Había algunos que dijeron hay que firmar inmediatamente y otros pensamos que era mejor esperar, no fuera que algunos pudieran pensar que era anterior a la Constitución, y esperamos a que se celebrase la ceremonia de la Constitución y que por consiguiente después, inmediatamente después, el mes de diciembre, a partir del 6 de diciembre, a partir del 8 o 10 de diciembre, empezamos una fase última de la negociación en la cual hubo una reticencia por parte, sobre todo, del nuncio. Yo no lo entendía muy bien por qué había esa resistencia, pero había ciertos obstáculos y fue de tal manera que yo, el día 24 de diciembre, llamé al cardenal secretario de Estado por teléfono. No es el día más apropiado, pero me parecía que era tan urgente y tan importante. Le dije, señor cardenal, yo quiero decirle que no sé qué va a ocurrir, porque es muy posible que pueda haber unas nuevas elecciones y no sé cuál será el resultado. Yo le ruego que acelere un poco y le diga a usted al nuncio que acelere, porque si no, no sé. Efectivamente, el lunes siguiente recibí ahí una llamada del nuncio diciendo ¿por qué no seguimos la negociación? Y me dio 2 fechas para la firma. Una, el 20 de enero y otra, el 3 de enero. Yo le dije el 3. Fui a Roma y se firmó aquello. Y después de la firma, me recibió el Papa y fue una cosa que a mí me impresionó mucho y por eso lo cito, que cuando terminó aquella entrevista, que fue mucho más larga de lo habitual, que duró 20 y tantos minutos, el Papa se levantó y me dijo lo siguiente: ¿cuándo podrá Polonia firmar unos acuerdos como estos? No me lo dijo a mí, lo dijo en voz alta, yo lo escuché, pero lo dijo mirando a la ventana. Bien, ese, por consiguiente, es uno de los capítulos que quería mencionar. El segundo es un tema que tuvimos mucha preocupación desde el primer momento, fue la defensa de los derechos humanos, que nos parecía que era una cuestión capital y así tuve ocasión de manifestarlo en la Asamblea General de Naciones Unidas a los 2 meses de la toma de posesión. Firmamos entonces el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Realmente estábamos muy convencidos de ellos, pero yo tenía un jefe de gabinete que está aquí, que es Javier Rupérez, que me empujaba siempre para que siguiéramos en esa dirección. Y 15 días después de la aprobación se publicó el instrumento de ratificación del convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la aplicación de principios de sindicación y negociación colectiva y el convenio de libertad sindical. Se celebran las elecciones el 15 de junio de 1977 y entonces la preocupación principal del presidente del Gobierno era Europa. ¿Qué hacíamos con Europa? ¿Qué paso podíamos dar con Europa? Y evidentemente sabíamos que aquello podía ser un proceso largo, nunca creíamos que era tan largo, pero teníamos 2 instituciones. Tenemos las instituciones comunitarias y teníamos el Consejo de Europa. Hubo una conversación del presidente del Gobierno con Felipe González, que apoyó plenamente. Una cosa que yo quiero poner de relieve es que en política exterior, desde luego en aquella época, hubo una concertación completa entre el gobierno de UCD
y el gobierno socialista y también el gobierno comunista y otros, y también Alianza Popular, pero sobre todo con Felipe González. Yo quiero resaltar esto porque Felipe González jugó un papel importantísimo. Y el presidente del gobierno se puso en contacto con él y dijo que apoyaría naturalmente esa apertura de negociaciones que finalmente se hizo unos días después. Yo pude ir a Bruselas, firmé la apertura de negociaciones con gran exaltación y gran entusiasmo de los ministros de los otros países. Sin embargo, aquel entusiasmo desapareció muy pronto y comenzó una etapa muy difícil de negociación que culminó con gran éxito luego Leopoldo Calvo Sotelo, que fue el encargado de las negociaciones. Y hubo otro tema que sí quiero resaltar, que es el ingreso en el Consejo de Europa. Como sabíamos que iba a ser largo el proceso de entrada en las comunidades, se pensó en el Consejo de Europa. ¿Por qué? Porque el Consejo de Europa, en definitiva, que es una institución a la que yo tengo un especial cariño, pero que está un poco olvidada, pero que es la defensa de los derechos humanos, es el Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, está ahí. Y fue entonces cuando el presidente del Gobierno dijo que era necesario que diéramos aquellos pasos, habló con la oposición, pero el problema era que, debido a una mala impresión que habían tenido en el ámbito del Consejo de Europa, debido a la posición de Portugal, que había habido un cambio, una situación primero más democrática, luego menos democrática, y creyeron que no había que precipitarse en la entrada y pusieron como condición el que fueran países que tuvieran aprobada una Constitución. Nuestra Constitución tardaría todavía bastante tiempo. Y esa es la razón por la cual se encontró una fórmula gracias a un acuerdo que tuvo el rey con el primer ministro de algún país. Se relacionó mucho con primeros ministros de países que tenían una influencia, sobre todo con Austria y con Polonia, Austria especialmente. Y finalmente se dijo que si todos los representantes políticos españoles o la representación de los líderes políticos iban a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y hacían una declaración formal de que estaban dispuestos a la firma del Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, España podría ingresar. Fue un acto realmente para mí de los más impresionantes que he vivido. Javier también se acordará. Llegamos a Estrasburgo y en Estrasburgo ahí estaba Felipe González, estaba Santiago Carrillo, estaban los representantes de los partidos minoritarios, estaba Fraga, bueno, y en un acto realmente de gran emoción se pudo ingresar y yo pude firmar el acuerdo de entrada con unas palabras que me recibió el secretario general, que en el momento de acordarlo me dijo aquello de: quiero recordar aquí aquellas palabras, la libertad, Sancho, es uno de los más altos dones que a los hombres dieron los cielos, por la libertad, sino por la... Me están terminando por el tiempo. Bueno, total, que este es uno de los pasos que quería mencionar, pero quería telegráficamente referirme a dos temas. Uno, las relaciones con el Magreb. Ahí teníamos el peso de los acuerdos de 14 de noviembre de 75, se habían firmado los acuerdos de Madrid, que sancionaban la creación de una administración temporal con participación de España, Marruecos y Mauritania junto a la Yema. Y hubo un tema que no hago más que mencionar y que probablemente pues muy pocos de ustedes tendrán en la memoria, pero que a mí me dio muchos disgustos, desde luego, y creo que al Gobierno, que fue una decisión que se tomó en la OUA, el Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad Africana, que adoptó una recomendación formulada por un comité de liberación a favor del reconocimiento del Movimiento para la Independencia de Canarias, el EMPAYAC. Los diplomáticos que están aquí, que estuvieron en aquella época, se acordarán. Los demás probablemente no lo sabrán, pero aquello nos dio tal disgusto que yo pensé que no había más remedio que hacer unos viajes y visitar los 40 países africanos. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de una parte y yo por otra, salíamos los viernes, yo salía del Consejo de Ministros, salía un poco antes de la hora indicada, iba a Canarias, hablaba con las autoridades canarias y visité en 4 fines de semana 20 países. Bueno, aquel resultado yo no sabía lo que iba a ocurrir. Finalmente hubo una reunión en la cual se acordó que se pasaba por alto aquello y por consiguiente no se tomaba nota y fueron rechazados los dos proyectos de resolución referentes al archipiélago y la cuestión quedó en aquel momento congelada. Y por último hubo un tema que fue, y termino con ello,
el sistema de defensa occidental. El tema este es el único en el que yo tuve discrepancias con Adolfo Suárez. Debo decir que Adolfo Suárez, no puedo hacer más que los mayores elogios suyos, pero ahí hubo algo que yo no entendí muy bien, la resistencia que tuvo a dar un paso en relación con la Alianza Atlántica. Probablemente fue por la posición del Partido Socialista. El Partido Socialista se negaba absolutamente. Luego el Partido Socialista fue el que metió a España en la OTAN unos años después, venturosamente. Pero en aquel momento la resistencia fue total. Aquel viaje de Felipe González, de Alfonso Guerra a la Unión Soviética, en fin, no sé, razones sobre las cuales no quiero profundizar, pero el hecho es que hubo una resistencia completa. Y yo, o nosotros, éramos partidarios, y yo creo del gobierno hubo un ministro que desde luego era completamente favorable, que era Calvo Sotelo. No digo nada de los demás porque hubo un cierto silencio, pero el hecho es que aquello yo creo que fue una de las causas, aunque yo lógicamente debía de salir ya del gobierno, pero yo creo que aquello facilitó mucho mi salida después de estar 4 años con Adolfo Suárez, que fue un magnífico presidente con el que me llevé muy bien y que realmente no tengo más que elogios para él. Veo al presidente, que es mi presidente en el Instituto Elcano, y por consiguiente me está haciendo unos gestos que yo tengo que terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdona mi insistencia. Te dejamos 15 minutos. Muchas gracias. Josep, tienes la palabra. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias al Real Instituto Elcano, en la persona de su presidente, de una de sus investigadoras principales, por la invitación y por poder compartir esta mesa con dos queridísimos amigos y colegas en las responsabilidades de la política exterior española y, desde luego, con todos ustedes. Yo pido disculpas a priori porque efectivamente me tengo que ir a 1:15 y especialmente se las pido a Trinidad porque es probable que no la pueda escuchar, aunque compartimos muchísimas cosas en muchísimos sitios, no sabemos bastante bien lo que opinamos de todas estas cosas, ¿no? Pero, por lo tanto, mis disculpas en lo personal y después me voy a intentar ajustar al tiempo. Soy mi propia variable de ajuste, por lo tanto, seguro que nos vamos a ceñir a lo que está establecido. Unos comentarios de carácter inicial, ¿no? El primero es que la política exterior es siempre, su fortaleza y su capacidad, es siempre la proyección de la fortaleza interior. Cuando un país tiene fortaleza interior y está cohesionado, es mucho más fácil que pueda proyectarse hacia el exterior de manera coherente y de manera creíble. Y, por lo tanto, una pieza esencial de cualquier política exterior que se precie es que exista esa cohesión interna que se tiene que basar en el consenso político, pero que también se tiene que fundamentar en la cohesión social y territorial. Por eso, determinados temas son especialmente importantes para poder disponer de una política exterior que sea eficaz, que sea creíble y que sea percibida como confiable. Segundo comentario de carácter general, ¿no? En la época de Marcelino Oreja, lo ha mencionado también el presidente, estábamos en plena Guerra Fría. Y eso condicionaba nuestra política exterior sin ninguna duda, ¿no? Porque se podía interpretar el mundo desde el punto de vista de la división en bloques y la verdad es que era un mundo muy peligroso, pero también es cierto que era un poco más predecible que el actual, ¿no? Entre otras cosas porque aplicábamos la lógica de la división de bloques a la mayoría de los conflictos que existían. Yo asumí las responsabilidades en el Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque llevaba ya 4 años en el gobierno, pero en otras cosas, en el año 2000. Y cito explícitamente el año por una cuestión, ¿no? Estábamos todavía pensando que Francis Fukuyama tenía razón y que estábamos ante el fin de la historia. Hacía una década aproximadamente que había caído el muro de Berlín, en noviembre del 89, y que en unas navidades del año 91 se había desmoronado nada menos que la Unión Soviética. Y a partir de ahí, algunos, Fukuyama entre ellos, desde luego, teorizó sobre una especie de Arcadia feliz que se iba a derivar de la generalización de los valores occidentales. En lo político, la democracia representativa; en lo económico, la economía de mercado basada en la iniciativa privada; y en lo social, en lo cultural, si se quiere, en las sociedades abiertas en el sentido popperiano,
y por lo tanto basadas en las libertades, en la libertad individual, en la igualdad y, aprovechando la terminología de los revolucionarios franceses, la fraternidad. Y efectivamente parecía que eso iba a ser así, que se iba a ir consolidando. Hubo una prueba anterior, que fue cuando se produjo la invasión de Kuwait por parte de Irak, por parte de Saddam Hussein. La respuesta de la comunidad internacional respondía a ese espíritu nuevo de cooperación, de multilateralismo, de búsqueda de consensos frente a lo que se consideraba, y lo era, una clara violación del derecho internacional. Y la intervención internacional, comandada por Estados Unidos, recibió un enorme respaldo de toda la comunidad internacional, porque se consideraba que se había transgredido algo tan relevante como es la integridad territorial de los países. Duró muy poco esa sensación, duró muy poco, porque al cabo de poco tiempo, y yo tuve ocasión de vivirlo personalmente desde el Ministerio, un 11 de septiembre del año siguiente, del año 2001, descubrimos que ese pretendido nuevo orden internacional basado en el consenso, la cooperación, la paz, la solidaridad y el multilateralismo, pues tenía enemigos evidentes que buscaban la destrucción de ese orden comandado por Estados Unidos. El enemigo más claro, y lo perciben también los españoles cuando opinan, es el terrorismo internacional de matriz integrista islamista, lo que conocemos por yihadismo. Hay otros enemigos de ese orden, que no son sujetos políticos no estatales, como es el caso de las organizaciones islamistas, son sujetos políticos estatales, y en algún momento algunos los identificaron y los denominaron el eje del mal. Pero además de esos enemigos, fuimos descubriendo que ese orden internacional, basado en la preponderancia de una única potencia y por lo tanto en el unipolarismo, tenía formidables adversarios que no atacaban frontalmente el pretendido nuevo orden, pero sí que lo ponían en cuestión. Y lo ponían en cuestión porque no comparten, y puedo hablar también en presente, además de en pasado, no comparten los valores sobre los que se fundamentaba ese orden basado en la hegemonía de Estados Unidos y en el triunfo de Occidente. Y eso es así porque hay una gran paradoja. El triunfo indubitativo de Occidente en la Guerra Fría inicia inmediatamente un proceso de desoccidentalización del planeta absolutamente vertiginoso. Y hoy sabemos que hay nuevas potencias y nuevos poderes, estatales y no, pero fundamentalmente estatales, que no comparten nuestra creencia en la democracia representativa, no comparten la creencia en la economía de mercado basada en la iniciativa privada, en la libre iniciativa privada, y no comparten los valores propios de sociedades abiertas. El drama, y no es de mi época, pero sí de ahora, es que además de que existen adversarios desde fuera de nuestro orden occidental, el drama es que estamos descubriendo que también hay muchos adversarios de esos principios internamente en nuestras propias sociedades. Por lo tanto, el contexto se va modificando en el tiempo y lo dramático es que se va modificando a una velocidad difícil de seguir y de interpretar. Entonces, ese era el momento. Al cabo de un tiempo vimos que no se correspondía del todo a la realidad, pero todavía arrastrábamos de alguna manera determinadas inercias. Yo recuerdo que cuando entré en el Ministerio formaba parte del tópico habitual que la política exterior española tenía tres ejes fundamentales. Uno era Europa, el otro era el Mediterráneo y el otro era Iberoamérica o América Latina. Y eso es verdad, son tres áreas de absoluto interés objetivo para España, entre otras cosas porque son principios o ejes que derivan de la geografía y de la historia. Y sabe Emilio, porque me lo ha escuchado muchas veces, que yo suelo repetir que la geografía siempre está y la historia de una forma u otra siempre vuelve. Y quien no mira los mapas y no conoce la historia no es capaz de interpretar la política exterior de los diferentes países. Y en ese sentido, lógicamente, Europa por geografía, el Mediterráneo por geografía y América Latina por historia, también Europa y el Mediterráneo, lógicamente, pues eran nuestro corpus doctrinal más importante. En aquel momento todavía no se habían desencadenado todas las fuerzas que ahora están en presencia y que hablan de un mundo post-occidental. El mundo era todavía de hegemonía occidental.
y era un mundo en el que a las potencias que empezaban a sacar la cabeza las llamábamos emergentes. Terminología, por cierto, hoy absolutamente obsoleta, porque no son emergentes, han emergido con toda claridad, ¿no? Han emergido con toda claridad y están pugnando por tener un papel determinante en la determinación del orden mundial a lo largo de este siglo. Y a pesar de que eso simplemente apuntaba, claro, hablábamos todavía muy poco de la globalización. La globalización es un concepto posterior. Aunque ya estábamos en un mundo global, el concepto de globalización no estaba desarrollado desde el punto de vista intelectual y desde luego no estaba en la opinión pública. Estábamos en los albores de la revolución digital, de la cuarta revolución industrial, que también está cambiando radicalmente los parámetros en los que se tiene que mover todo, pero también la política exterior, ¿no? Y era, por tanto, un tanto difícil de adivinar, de predecir hacia dónde teníamos que orientar nuestros intereses y nuestra proyección. Evidentemente, mantener los tres ejes, Europa, América Latina y el Mediterráneo, tenía que seguir siendo algo fundamental. Pero pusimos en marcha algo que después ya está claro para todo el mundo, pero que no era tan evidente en aquellos momentos, que fue proyectar la política exterior española hacia Asia y hacia el Pacífico. Se puso en marcha el primer plan Asia-Pacífico, después han venido varios más, mejorándolo, por cierto. Se puso en marcha Casa Asia como reflejo de Casa de América, que era la única que existía, y después ha habido otras. Por tanto, eso se ha ido mejorando. La política exterior se construye peldaño a peldaño. A veces puede haber algún salto cualitativo, pero normalmente se construye peldaño a peldaño y por eso es tan importante el consenso, ¿no? Y abrimos esa puerta. Y además intentamos darle un salto cualitativo a nuestra relación con Estados Unidos, con una fuerte apuesta por formar parte de eso que llamamos el vínculo atlántico. Y aprovechamos la renegociación de los acuerdos militares sobre las bases para firmar una declaración política conjunta, los dos gobiernos, el de Estados Unidos y el de España, para elevar el nivel de nuestra relación no solo en el ámbito de la defensa, sino en el ámbito político, económico, comercial, tecnológico, de lucha antiterrorista, cultural, etc. El momento lo permitía y quiero recordarlo con muchísima brevedad. Europa estaba en un momento dulce, éramos 15 y estábamos tremendamente ilusionados por la gran ampliación hacia el este. Y en aquel momento España pudo hacer algo tan relevante para mí, porque tuve el honor de firmarlo, de poner en marcha el Tratado de Niza, que probablemente es un exponente del peso que España había ido ganando después de muchos años de trabajo de muchísima gente y de todos mis antecesores, habíamos ido ganando en Europa. Y Europa se veía todavía como un proyecto lineal, que era ascendente, que ya no podía tener retroceso, que estaba inexorablemente destinado a que fuéramos cada vez más. Por eso el Brexit tiene las consecuencias políticas que tiene para la idea de Europa, porque hemos descubierto que la historia puede revertir, que la historia puede retroceder y que lo que considerábamos ya absolutamente irreversible resulta que igual no lo es y que la construcción política de Europa hay que regarla todos los días, por cierto, como la democracia, porque aunque la consideremos ya irreversible, se puede marchitar. Y la historia da muchos ejemplos de eso, ¿no? Era además un momento relativamente estable en el Mediterráneo. Había regímenes autoritarios, por decirlo de forma eufemística, ¿no? Pero estables. Y lo único que perturbaba un poco la relación era el conflicto entre Israel y Palestina, que era el monoconflicto, era el monotema cuando nos reuníamos en el espacio euromediterráneo, ¿no? Y las relaciones con Iberoamérica, después de la década perdida, de los episodios de dictaduras militares anteriores, bueno, pues les pongo solo dos ejemplos. En Brasil estaba Fernando Henrique Cardoso y en México estaba Ernesto Zedillo. Lo digo a efectos de comparación.
con el momento presente. Y, por lo tanto, pues podía ser también una relación, que ojalá se consiga, evidentemente, con el Brasil del presidente Bolsonaro y con el México del presidente López Obrador, pero que se establecía sobre unos parámetros de puesta en común de los principios básicos. Y, por lo tanto, no había debate sobre el valor de la democracia representativa, de la economía de mercado y la seguridad jurídica o, desde luego, sobre el valor de las sociedades abiertas y de las libertades. Después todo esto se ha ido estropeando. Y es no por responsabilidad de los ministros de Asuntos Exteriores, sino porque el mundo está cambiando a muchísima velocidad, ¿no? Y tengo que reconocer que yo tuve un olvido del que me siento particularmente culpable, porque nos centramos en esos nuevos, en esos nuevos objetivos y no le prestamos en aquel momento suficiente atención a África. Y es verdad que si ahora yo tuviera que repetir aquella experiencia, probablemente le dedicaría más tiempo y más energía y más recursos a África. Cuando hablamos de África, hay que hablar de las varias Áfricas que existen. La generalización en general siempre es mala y en política exterior nefasta. África no es lo mismo el norte de África que el Sahel, que el África subsahariana, y dentro de la África subsahariana hay divergencias enormes, ¿no? Pero es evidente que tiene que ser una prioridad fundamental de nuestra política exterior y debe ser una prioridad fundamental de nuestra contribución a la política exterior común europea, de la cual hoy no tenemos tiempo para hablar, pero que tiene que incluir, desde luego, la agenda africana con muchísima más determinación y, desde luego, la agenda latinoamericana con muchísima más determinación, sobre todo en unos momentos de repliegue del mundo anglosajón que nos dan una responsabilidad adicional a los europeos en la defensa de los valores occidentales. Algo que Estados Unidos pues está de alguna manera modificando. Les invito, seguramente todos ustedes lo han leído, ¿no? Pero les invito a leer la intervención del presidente Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas para ver dónde está el corpus doctrinal y, por lo tanto, el abandono de la defensa del multilateralismo y el abandono de las propias instituciones impulsadas por Estados Unidos a partir de Bretton Woods y la responsabilidad adicional que eso nos da a los europeos. Para ceñirme yo mismo a mis propias limitaciones temporales y al tiempo. Solo un comentario, algunos comentarios adicionales. Se han mencionado también. En aquellos años no hablábamos apenas del medio ambiente como factor de política exterior. El concepto de calentamiento global es posterior y, aunque es verdad que en aquel momento ya se firmó Kioto, no formaba parte de las preocupaciones básicas. Se adivinaba que eso iba a ser cada vez más importante, pero no formaba parte, hoy sí, y por eso es tan lamentable que en ese abandono del multilateralismo, los acuerdos de París, los únicos países que no los han firmado, uno es Siria por razones obvias y el otro precisamente es Estados Unidos, ¿no? Y la lucha contra el terrorismo solo se pone en la agenda a partir del 11 de septiembre. No los gobiernos de España, porque lamentablemente todos los gobiernos de España habíamos sufrido nuestro propio terrorismo y de qué manera. Y algunos de manera, estoy mirando a Javier, algunos de manera además muy personal y muy concreta. Pero la lucha contra el terrorismo global, contra el terrorismo internacional, sí que se pone en la agenda a partir del 11 de septiembre del año 2001. Y, bueno, empezábamos a tener una cierta preocupación por los flujos migratorios. Yo recuerdo que el gobierno de Marruecos, durante mi mandato en el Ministerio de Asuntos Exteriores, llamó a consultas al a su embajador en España en 2 ocasiones. Por lo tanto, no era una relación fácil, Pero hoy el problema, evidentemente, trasciende en sus términos al que teníamos entonces. Y es un problema enormemente serio, porque es uno de los problemas que nutren esos movimientos, los populismos, que están precisamente en la base del cuestionamiento de nuestros propios valores interiores, de nuestros propios valores internos, de los valores occidentales
y en la base del cuestionamiento de la construcción de Europa como proyecto político. Yo creo que este es otro tema fundamental. Para España, para los europeos es vital, pero para España es especialmente vital que Europa como proyecto político se profundice y sea cada vez más sólido. Y no estamos precisamente en el mejor de los momentos. Pero sin la construcción política de Europa, nuestro propio país puede sufrir más de lo que ha venido sufriendo en estos últimos años en términos de cohesión interna. Y, por lo tanto, termino con casi un ruego, si me lo permite el presidente. Animen a todo el mundo a votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Por favor, porque son las más importantes que vamos a tener en mucho tiempo. Porque estamos tan acostumbrados a tener parlamentos europeos europeístas que igual nos encontramos con tener un Parlamento Europeo que no es europeísta. Y además de sus labores de colegislación y de todas las labores propias de control de un Parlamento y del Parlamento Europeo, les recuerdo que la Comisión Europea y su presidente emanan de la composición política del Parlamento. Y en esta encrucijada en la que estamos, eso va a ser especialmente relevante y, desde luego, debería de ocupar, en mi humilde opinión, buena parte del tiempo del actual ministro de Asuntos Exteriores y de los que le sucedan o de las que los sucedan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Lamentamos no haber tenido más tiempo para poderte escuchar con mayor tranquilidad. Creo que Marcelino Oreja quería añadir algo para hacerse después. Perfecto. Como vemos, hemos pasado de lo que era una España que se empezaba a asomar al mundo, es lo que nos estaba contando inicialmente el ministro Marcelino Oreja, una España que empezaba a abrir las puertas después de lo que fue el largo periodo de aislamiento del franquismo, que venía además de antiguo, a estar en el mundo y a empezar a participar, es lo que nos comentaba el ministro Piqué, no sin cierta sensación de vértigo y de desconcierto y de desorientación. Entramos en el mundo occidental, por así decirlo, justo cuando este empieza a ser poseuropeo y, en alguna medida, posoccidental. Esta es nuestra paradoja y nuestra coyuntura, ¿no? Con temas nuevos, como es el tema de África. Tema que vosotros ya tuvisteis que abordar, si no recuerdo mal, ¿no? De modo que, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves, Trinidad? Tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este debate por dos motivos. Uno, porque me da la oportunidad de volver a hablar de política exterior y, en segundo lugar, por haber tenido la oportunidad de volver a mi casa, a mi antigua casa, que es el Congreso de los Diputados, del cual fue realmente un grandísimo honor tener esa oportunidad. Cuando yo pienso en los 40 años de la política exterior en democracia, pienso sobre todo en lo que supuso para España en ese momento, que supuso hablar de libertad, hablar de democracia, hablar de derechos humanos, hablar de apertura al exterior, hablar de de participación en organismos internacionales, en organismos multilaterales. Eso realmente es lo que ha supuesto la política exterior para España en estos últimos 40 años. Es decir, España vivía aislada, completamente aislada, era una España muy provinciana, y de repente España construye su política exterior y empieza a ocupar un lugar en el mundo. Eso es lo realmente relevante para la España de hoy, en estos 40 años de democracia. Que España empieza a tener un lugar en el mundo, empieza a ocupar una determinada posición en el concierto internacional. Por eso yo a Marcelino Oreja le tengo siempre, aparte de un cariño personal, mucho respeto, porque fueron aquellos años cuando se sentaron las bases de lo que hoy es la política exterior española. Pero además de la construcción de una política exterior que se ha ido consolidando a lo largo de los años, con independencia de que cada gobierno le hemos ido poniendo el acento en una u otra política, pero una política exterior que yo siempre he querido definir como una política exterior de Estado, en el cual los intereses de España se han ido siempre fijando con una gran intensidad, insisto, con independencia de dónde pongamos el acento, pero
creo que también es importante saber que esa política exterior es el reflejo también de los cambios que se han producido en la propia sociedad española. Y eso se ve muy bien cuando se analiza el estudio que ha presentado hoy Carmen, el que ha presentado el Instituto Elcano. Es decir, ¿por qué a los españoles hoy día le preocupa y lo sitúa como primera preocupación el cambio climático frente a los temas de seguridad que les ha preocupado en otro momento? Pues evidentemente porque sienten que los temas de seguridad están razonablemente bien resueltos y atendidos, y en cambio hay nuevos riesgos a los cuales es necesario prestarle atención. Pero también hay algunos elementos como son la ayuda y la cooperación al desarrollo, que empieza a ocupar también una primera posición en las preocupaciones de los ciudadanos españoles. ¿Por qué? Porque perciben que ahora mismo somos ya una gran potencia o una potencia media, que deberíamos trabajar más por los países que puedan necesitar más nuestro apoyo. Pero incluso cuando se habla de algunas organizaciones internacionales, como es el caso de la OTAN, de una crisis como la que se vivió durante el referéndum y el planteamiento del referéndum de la OTAN, a un apoyo mayoritario como el que existe hoy. Por tanto, todos esos cambios prueban, por un lado, la madurez de la sociedad española y, por otro lado, los cambios que impulsan los propios ciudadanos españoles. Yo, a pesar de lo que dice Josep Piqué, de que los ejes fundamentales se han ido ampliando, yo creo que los ejes fundamentales siguen existiendo y siguen perviviendo en la preocupación de la política exterior española, y lo hemos hecho todos los ministros de nuestra democracia. Es verdad que algunos hemos puesto más el acento que otros, pero nosotros tuvimos que construir de alguna manera o que reconstruir las relaciones con nuestros vecinos. Han sido a veces complejas, pero hemos tenido que abordarla y construirla, y la relación con Marruecos es una relación fundamental para España, desde todo punto de vista. Y tú, Marcelino, podrás después ampliar un poco la experiencia que tuviste o que tuvo anteriormente otros gobiernos, ¿no? Pero la relación con Marruecos es una relación absolutamente fundamental para España. A mí me tocó ser ministra de Asuntos Exteriores en la época de las llamadas primaveras árabes, que hoy nadie habla de ella, pero que en aquel momento las primaveras árabes supusieron una convulsión enorme en el escenario internacional, pero enorme hasta un punto que a veces se nos olvida. Yo empecé a formar como ministra de Asuntos Exteriores, estuve apenas 1 año y medio. Antes fui secretaria de Estado para América Latina, ahora me voy a referir después a América Latina, ¿no? Pero en aquellos meses que yo fui ministra de Asuntos Exteriores, las primaveras árabes ocuparon gran parte de mi responsabilidad como ministra, hasta el punto que yo viajé 5 veces a Qatar, que uno diría, bueno, como una ministra de Asuntos Exteriores que apenas ha estado 15 meses en el cargo, viaja 5 veces a Qatar, porque ahí nos reuníamos en Qatar para abordar los procesos de transición que se estaban produciendo. Pero no solamente eso, es que me acuerdo que hicimos un pequeño grupo informal donde estaba Hillary Clinton como secretaria de Estado de Estados Unidos, estaba Westerwelle, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, ahora ya fallecido, estaba Alain Juppé, el ministro de Asuntos Exteriores francés, William Hague, el ministro de Exteriores británico, y Fassifiri, el ministro de Exteriores de Marruecos. Y con ellos nos reuníamos con una enorme frecuencia, teníamos los teléfonos móviles de cada uno de ellos y hablábamos con bastante regularidad. Es decir, era una política exterior muy diferente a la que me tocó a mí gestionar en aquellos años. Pero es que estoy pensando, ¿qué otras cosas hice en aquel momento? Pues recuerdo que cuando se produjo la caída de Gaddafi, España, y yo era ministra entonces, cogimos un avión, reconocimos al gobierno de la oposición en Bengasi, nombramos a un embajador ante el gobierno de Bengasi y llevamos un avión cargado de alimentos para dar alimento al Plan Mundial de Alimentos que estaba allí basado. Y yo me recuerdo a mí misma en ese almacén de alimentos, depositando los alimentos y reuniéndome con mujeres que habían formado parte de la oposición y de la resistencia a Gaddafi, que estaban queriendo
formar parte de ese nuevo gobierno legítimo. O llegar a Egipto, donde solamente en el trayecto que iba de Madrid al Cairo, me cambiaron al ministro de Asuntos Exteriores y me reuní con otro ministro de Asuntos Exteriores diferente con el que yo me había citado. Pero me reuní también con los chicos que habían protagonizado la revuelta en Egipto, en el Cairo, y que habían cambiado algo que parecía impensable, que es el régimen egipcio, a pesar de todos los cambios que después se han producido. ¿Por qué cuento todo esto, aparte de contar mi experiencia personal? Porque veo la inmediatez con los cambios que se están produciendo y la fragilidad y la volatilidad de los elementos que parecen inmutables en política exterior. Pero hay algunos que sí que permanecen. Por eso he dicho que al final los principios básicos sí que permanecen. Uno, en nuestra relación con la Unión Europea, que afortunadamente se ha convertido en elemento central de nuestra política exterior. Yo tomé posesión un jueves, un lunes estaba ya asistiendo a un Consejo de Asuntos Exteriores en el cual se trató la revisión de la posición común hacia Cuba. Eso fue la primera reunión de política exterior a la que yo tuve que asistir. Por tanto, Unión Europea y América Latina. Dos de los ejes fundamentales de nuestra política exterior, que han sido comunes absolutamente para todos los ministros. La Unión Europea, porque es donde nosotros estamos incardinados, es donde nosotros hemos construido nuestra democracia, donde nos hemos fortalecido como país, donde hemos sido espejo para construir nuestro estado de bienestar. Y América Latina, que no es solamente nuestra historia. América Latina es parte de nuestra alma, parte de nuestro ser. Como país está en América Latina y no se puede entender España sin América Latina. Y ya lo decía Carlos Fuente, si un español quiere entender América Latina, quiere entender España, que viaje a América Latina. Es ahí donde están nuestras raíces y es ahí donde España tiene un valor diferenciado en el conjunto del mundo, en el escenario global. ¿Por qué a nosotros se nos tiene en cuenta en el mundo? Por nuestra relación privilegiada con América Latina. Y es ahí donde debemos fortalecer nuestra posición de política exterior. Es ahí donde podemos construir relaciones. Y a mí me tocó, no como ministra, porque no estuve tanto tiempo, pero sí como secretaria de Estado, fortalecer una relación con los países de América Latina que estuviera basada en la simetría, que estuviera basada en la igualdad. Y eso nos permitió recuperar una gran fortaleza en el escenario global. Y si a mí Hillary Clinton me preguntaba alguna cosa alguna vez, que no era tan frecuente, me preguntaba por América Latina, por mucho que nosotros nos empeñáramos en decir que estábamos participando en los procesos de democratización de las primaveras árabes. Es América Latina. Como también, por supuesto, la relación con Estados Unidos y la relación con el Mediterráneo. Y yo insisto, la relación con Marruecos. La relación con Marruecos. Emilio me preguntaba por África, porque así como en la época en que Josep Piqué puso en marcha una mayor apertura de la política exterior hacia Asia, en la época, no me tocó tanto a mí, pero sí quiero ponerlo de manifiesto, en que el ministro Moratino estaba al frente del ministerio, sí que centró mucho la política y la apertura hacia el África subsahariana. De hecho, se abrieron un montón de embajadas, que era bastante novedoso, en el África subsahariana en aquel momento. Y además, como había una presión migratoria proveniente de la África subsahariana, se empezó a cooperar estrechamente con el África subsahariana. Y se implantaron modelos de cooperación diferentes con el África subsahariana. Yo creo que eso fue un proceso muy interesante. De hecho, no digo que fue exclusivamente por ello, pero el estudio de la política exterior en democracia que ha presentado hoy el Instituto Elcano pone de manifiesto algo que es novedoso, y es que para los españoles el tema migratorio no es un tema que suponga ningún tipo de preocupación. Ni siquiera ahora, a pesar de que ahora ha aumentado de manera sensible la llegada de inmigración irregular a nuestras fronteras.
pero no es un tema. Por tanto, yo dejaría algunas reflexiones que podemos ampliar en el debate, que yo creo que son reflexiones claves. Una, que la política exterior española es donde se hizo una materialización mayor de lo que ha supuesto la democracia en nuestro país, que es la apertura hacia el exterior, el espacio de la globalización, la consolidación del espacio global, la realización de nuestra democracia en el sentido más de valores, de principios, de derechos humanos, en definitiva de nuestra democracia, pero libertades, derechos. En segundo lugar, la consolidación de los ejes fundamentales que han inspirado nuestra política exterior: América Latina, Unión Europea, el Mediterráneo. Y en tercer lugar, ver cómo la propia sociedad española ha ido marcando los lineamientos de nuestra política exterior y ha ido cambiando algunas de las prioridades que venían marcadas tradicionalmente. Y ese reflejo lo vemos muy bien en cómo se ha ido contestando la ciudadanía a estos principios y a estas preguntas, ¿no? Pero, por encima de todo, yo diría que tiene que ser una política de Estado. No siempre lo ha sido. Y todos hemos podido tener algún tipo de responsabilidad en que no lo fuera. Pero creo que la fortaleza de nuestro país tendrá que venir muy marcada por nuestra capacidad para hacer una política exterior de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Parado, de modo que paro el mío y ganemos al menos unos minutos para ello. Yo quería resaltar simplemente un breve comentario, esta última observación que ha realizado Trinidad, que me parece muy oportuna hacerla aquí y hoy, ¿no? Y es esta idea de que, bien por aquello que decía Lord Palmerston, de que los intereses de los países son permanentes, o por lo que comentaba anteriormente Josep Piqué, ¿no? La política exterior al final responde a la geografía y la historia, y eso no lo cambia esa voluntad. El hecho es que en la política exterior española se ha manifestado mucho más que, sin duda alguna, en la política interior, esa idea de Estado y ese principio de consenso. Es una política que ha sido normalmente y usualmente consensuada, pactada y, por lo tanto, progresiva y articulada peldaño a peldaño, como decía anteriormente. No siempre, recordemos lo que fuera. Recordemos Irak. Irak fue probablemente el momento en el que se rompió de un modo más dramático y con mayor tensión ese posible consenso en la política exterior que tuvo y retumbó sobre las relaciones con Estados Unidos. Nadie lo ha mencionado, pero había que mencionarlo porque es la excepción. Me parece que es la excepción a la regla, porque la regla ha sido más bien lo contrario. Yo no sé si queréis hacer, me parece que Marcelino Oreja quería hacer algún comentario adicional y pasaría a recoger al menos dos o tres preguntas de la audiencia. Marcelino, si querías. No, yo lo haré de forma muy breve. Hubo una extravagancia en aquel momento, que algunos quizás recuerden, y es que España, que tenía relaciones muy estrechas con Iberoamérica, pero no tenía relaciones con un país que era México. Bueno, y aquello para mí pues era, y para el gobierno, era una gran preocupación. Y realmente yo una mañana recibí una llamada de teléfono del canciller mexicano, Santiago Roel. Recuerdo que cuando en el ministerio me pasaron la llamada, me dijeron, ¿le llama usted el canciller de México? Le dije, no, el canciller de México no me puede llamar, es imposible, vamos. Y sí, me dice que es el canciller. Y dije, ¿quién es? Me dijo, pues sí, es el canciller de México, Santiago Roel. Un hombre simpático que era un empresario, que había venido unas semanas antes a España, que quería mucho a España. Bueno, y hablé con él y cada 2 o 3 días o 4 días me llamaba por teléfono. Y yo ya a la tercera o cuarta llamada le dije, bueno, pero vamos a ver, vamos a acabar en algo porque hasta ahora no hacemos... Bueno, entonces yo le dije, mire usted, yo le voy a hacer una cosa. Yo, si a usted le parece, yo creo que nosotros tenemos que ver qué pasos se pueden dar para ir a una restauración de relaciones que no teníamos desde el año 39. Desde el año 39 había relaciones de España-México, en el momento, a partir del 39, se acabaron. Entonces, yo
pedí a un colaborador nuestro en el Ministerio, Arias Salgado, que era secretario general técnico del Ministerio, que fuera a México para entrevistarse en secreto con Santiago Roel. Estuvo con él, habló, y el resultado fue bastante positivo, y entonces ya me volvió a llamar Santiago Roel para decirme que podíamos hablar, platicar, decía, vamos a platicar en París, porque él iba a hacer un viaje a París. Bueno, efectivamente, tuvimos una conversación larguísima. El embajador de España no entendía nada de qué hacía yo en París. Claro, no se iba a creer alguna cosa extraña, porque dijo, pero ¿por qué el ministro de repente se le ocurre 24 horas y no me dice a qué viene? Yo no quise que lo supiera nada más que naturalmente que el rey y el presidente del gobierno. Y tuvimos una conversación en el Hotel Jorge V, estuvimos 3 o 4 horas en su habitación, y finalmente yo le dije, bueno, yo creo que ya se ha acabado lo que tenemos. Y digo, no corra tanto. Bueno, usted correr, yo creo que usted verá, llame usted si quiere, vamos. Yo, claro, era un hombre que no tenía experiencia diplomática ninguna, había sido un empresario importante, pero el mundo diplomático lo desconocía. Finalmente llamó por teléfono a las autoridades, llamó al presidente de la República. El presidente de la República le dio a decir que adelante, y hablé con el rey, con el presidente del gobierno, y ya finalmente decidimos restaurar relaciones. Y termino, si me dejas un minuto, con una pequeña anécdota, que ya estábamos ya decididos, estaba muy contento, y dijimos, bueno, ¿y dónde hacemos el restablecimiento de relaciones? Y él me dijo, claro, usted no querrá en la Embajada de México. Yo dije, ¿usted no querrá en la Embajada de España, que más está aquí al lado? Dije, no, bueno, pues mire usted, vamos a hacerlo aquí en el hotel, un hotel importante, el Jorge V, tendrá una buena habitación, tal, un salón. Y efectivamente vimos el salón, y él, que era un hombre simpático, eufórico, de repente se me vino abajo. Estábamos comiendo y se me vino abajo. Le dije, pero Santiago, ya nos tuteábamos, le dije, pero pasa algo. Me dijo, pasa una cosa muy grave. ¿Pero qué ha ocurrido? No podemos celebrar las relaciones, la restauración de relaciones en ese salón. ¿Por qué? ¿Usted sabe cómo se llama ese salón? Pues no. Ese salón se llama el Salón Napoleón. Ni usted puede por Napoleón I, ni yo por Napoleón III. Y entonces, Javier Rupert, siento mucho que se haya ido, porque él hubiera dado testimonio. Y Emilio Casinello, que fue el primer embajador. Sí, pero yo le pedí a Santiago, le pedí a Javier Rupert, le dije, mira, tú vas a hacer una cosa. Vas a pedir una escalera, vas a tapar el nombre del Salón Napoleón, tapó el Salón Napoleón, y allí establecimos y restauramos relaciones rotas del año 39. Bueno, es una pequeña anécdota que quería contar. Y decir, por último, una cosa, y es que yo quiero destacar que Trinidad Jiménez es una ministra de Asuntos Exteriores, y tanto en esa época como de secretaria de Estado, que tuvo una verdadera política de Estado. Recuerdo cuántas veces se abría para poder tener una relación muy estrecha con la oposición, y yo quiero destacarlo porque creo que es importante que ese espíritu exista en los ministros de Asuntos Exteriores. Creo que es muy importante, y ya lo tuvo en un grado máximo, y quiero reconocerlo aquí públicamente. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos, como dije, la posibilidad de recoger algunas preguntas de la audiencia. Hay una intervención. ¿Alguien tiene un micrófono? Sí, por favor. No os importa si se presenta previamente. Gracias. Sí, Emilio Pérez de Uribe, miembro de la Asociación Atlántica y colaborador también de grupo infodefensa.com. Es una pregunta dirigida al ministro Oreja. Tengo mucho interés en saber cuál es su opinión sobre el tema de Gibraltar. Creo que se ha perdido o se está posiblemente perdiendo una oportunidad histórica, y creo que esto se debe, por conversaciones que yo he tenido con mucha gente, a que no se cree en la propia política española, me refiero a los políticos, en que tenemos capacidad de poder resolver ese conflicto. Si no se creen que se puede resolver, es imposible resolverlo. Muchas gracias. ¿Coger alguna otra pregunta? Cogemos 2 o 3. ¿Alguien más? ¿Hay más? Pues vamos a esta. Bueno, una segunda aquí. Aquí una segunda, por favor. Aquí está la señora. Hola, buenas tardes. Soy Raquel García Argudo Méndez, socia de Colón de Carvajal Abogados, y mi pregunta va dirigida en general a la mesa. Me gustaría saber, después de la visita de Xi Jinping y la continuidad del Plan Asia-Pacífico,
¿qué podemos esperar respecto a la política exterior española con China? Y si creen que va a haber un pacto de Estado o una posición común de continuidad respecto a la política exterior con China. Gracias. Una tercera, por lo menos, al menos podríamos aquí. Sí, no. Muchas gracias. Y además de felicitar a los tres, quería hacer una pregunta que me venía hoy, 40 años después de democracia. ¿Hoy hay consenso o disenso en política exterior? Yo creo que hay consenso. Sin embargo, en los temas fundamentales. Sin embargo, en los medios aparece como si hubiera un enorme disenso en política exterior. ¿Qué pasa ahí? En los medios de comunicación, quiero decir. De modo que es tuya, las otras dos las distribuiré equitativamente. Pues respecto del Brexit, yo tengo mis dudas, no sé si son dudas metódicas o perplejas, respecto de la posición del Gobierno, pero no quisiera tener gran insistencia en ello. En fin, yo estoy fuera de la política, soy un modesto profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo. Y realmente yo lo que creo es que se ha perdido, me haría una pregunta, ¿se ha perdido una oportunidad? No lo sé, no lo sé. Lo que sí creo es que no podemos estar satisfechos. Debemos estar enfadados, probablemente tampoco. Porque, ¿cuál es el alcance de la declaración? Es decir, ha habido un deseo de llegar a alguna fórmula de acuerdo. Yo tengo mis dudas. Es decir, que yo no puedo decir más. Es decir, que creo que si hubiera estado inserta esa decisión en otro tipo de declaración, hubiera tenido una validez. En esta hay, evidentemente, y esto tiene algún valor, que es una carta que escribe el presidente de la Comisión y el presidente del Consejo. Y la carta del presidente de la Comisión y el Consejo están ahí. Sin embargo, yo creo que no había una vía abierta como hubiera habido en otras circunstancias. Pero, evidentemente, una cosa es verlo desde fuera y otra cosa desde dentro. Desde dentro, probablemente, el Gobierno ha hecho lo que ha podido y no ha podido ir más lejos. Yo comprendo que no es muy satisfactoria mi respuesta, pero no puedo decirle que estoy satisfecho, ni quiero decirle tampoco que creo que es completamente desgraciado. Creo que ahí, a lo mejor, se hubiera podido, pero si no se ha hecho, a lo mejor no se ha podido. Es decir, lo que no creo es que es motivo de euforia. Y no digo más. La pregunta sobre China la va a responder Trinidad. Bueno, vamos a ver. Aunque te voy a contestar sobre China, Emilio, voy a hacer lo que quieras. Exactamente, voy a ser un poco indisciplinada. No, la reflexión sobre Gibraltar, es decir, Marcino, es verdad que todos los ministros de Asuntos Exteriores nos ha tocado intentar gestionar lo de Gibraltar, y algunos se han acercado más o se han acercado menos. A mí me tocó, digamos, de hecho, paralizar el proceso porque no me estaba gustando nada en el momento en que me tocaba gestionar el tema. No voy a entrar en los detalles, ¿no? Ahora, más allá del valor jurídico, lo que sí tiene es mucho valor político, el haber conseguido por parte del presidente de la Comisión pues una determinada carta que va incorporada a los documentos que forman parte de dicha declaración, ¿no? Y en todo caso, no es que, digamos, estemos ninguno renunciando a resolver el conflicto, pero un conflicto que dura más de 3 siglos, como se comprenderá, difícilmente se puede solucionar por el hecho de que el Reino Unido decida, y de aquella manera, que abandona la Unión Europea. Es decir, pensar que eso se va a solucionar es realmente no conocer la profundidad del conflicto. No se podía solucionar por el hecho de que estemos negociando la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Vamos, absolutamente imposible. Nunca fueron esas las expectativas porque creo que serían absolutamente erróneas. La relación con China. Vamos a ver, yo creo que la relación con China para España es muy importante.
pero porque China hoy día es la primera potencia mundial. Hablemos de la dimensión del país con el que tenemos que relacionarnos. Es decir, el papel que China ocupa hoy día en el mundo. Y no podemos desconocer que China ha decidido, además, jugar un papel de potencia global, cosa que antes no había hecho. Era un país muy importante, pero no quería jugar un papel de potencia global. Y China empieza a querer jugar ese papel de potencia global con señales muy claras. Por ejemplo, la última vez que Xi Jinping fue a Davos y se convirtió en el adalid de la globalización, por ejemplo. Y ahora con el proyecto de la Ruta de la Seda, igual. Es decir, China está jugando un papel de potencia global. Desde el punto de vista comercial, ahora que Estados Unidos se está replegando, pero es que hoy día ya ocupa el primer lugar en materia de innovación tecnológica y en la apertura de acuerdos comerciales. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy conscientes del papel que China quiere jugar en el mundo. Ahora, la relación con España, tengo también que señalar que está también condicionada por nuestra posición dentro de la Unión Europea, que eso también limita en el sentido de que nos ofrece un marco y un espacio en el cual nos tenemos que relacionar con China, pero sí que ofrece muchas posibilidades. No sé si la pregunta de Pachi Aldecoa también la contestamos. Yo pensaba contestar si quieres, por supuesto, sí. Pero también. Sí, también seguro que a Marcelino le apetece. Sobre por qué si la política exterior es de consenso, ¿por qué en los medios de comunicación aparece como disenso? Pues porque en los medios de comunicación tradicionalmente, y eso no es una crítica, lo que es novedoso y lo que es noticioso es la fricción, no el acuerdo. Entonces, bueno, pues como sobre las cosas que hay acuerdo no merece mucho la pena escribir, pues se pone el acento en aquellos elementos que también existen y es sano, en los cuales hay disenso, ¿no? Pero no le daría yo mayor trascendencia. Algunos comentarios finales, no tenemos más remedio que terminar la sesión. Yo quisiera un poco comentar sobre estas tres cuestiones muy rápidamente. Yo creo que el tema de Gibraltar es muy importante que lo contextualicemos siempre en el marco de las relaciones globales entre España y el Reino Unido, que son relaciones muy importantes, extremadamente importantes. Probablemente el país con el que tenemos más cruce de intereses es con el Reino Unido. Intereses económicos, comerciales, inversiones fuertes, cruzadas, turismo, muchas otras cosas, ¿no? Y por tanto hay que verlo en ese juego en el cual Gibraltar tiene sin duda alguna importancia, pero todo el conjunto es lo que es muy importante. Y me parece que muchas veces se pierde de perspectiva la perspectiva del contexto cuando se analiza estrictamente el caso como un caso aislado, ¿no? Sobre el asunto de China, lo único que diría es que acabamos de presentar hace pocos días un informe del Instituto Elcano sobre las relaciones bilaterales entre España y China. Está colgado en la página web, lo recomiendo. Por supuesto, son relaciones extremadamente asimétricas, no olvidemos, 1.300 millones. España es una ciudad china o ciudad y media, cabe casi en un barrio de una gran ciudad de China. Es muy pequeño comparado y por lo demás es una gran incógnita en este momento. Yo creo que la característica de China es que sale de un periodo de aislamiento, y en este momento se está transformando milagrosamente, en fin, no sabemos bien hasta qué punto, en el líder del multilateralismo global, lo cual no deja de ser pues ciertamente paradójico y provoca pues mucha inseguridad, ¿no? Yo recuerdo que un gran politólogo americano decía que China era una civilización disfrazada de Estado, es un objeto político no identificado, no sabemos bien, es un país muy raro, no es un país normal, es un país gigantesco y no sabemos bien por dónde puede salir. Y finalmente, yo creo que sobre el tema del consenso, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la ministra. En general, en la prensa, las buenas noticias no son noticias. Esto, good news, no news, no son noticias, ¿no? Por lo tanto, lo que nos informa es de aquello donde hay debate, tensión, discurso, etcétera, ¿no?
Y se da además el caso, y yo creo que esto es generalizable no solamente a la política exterior, sino sobre todo a la política interior, de que el discurso político en España creo que es más agresivo y está más polarizado que la propia realidad. La sociedad española está menos polarizada, está menos dividida y está menos enfrentada de lo que el discurso político actual creo que refleja, ¿no? Y eso, por supuesto, los medios de comunicación lo que reflejan es el discurso político y no lo otro, ¿no? Desgraciadamente tenemos que terminar. Hemos dado un repaso a lo que ha sido la historia reciente de España en la política exterior, ese comenzar a asomarse después del larguísimo periodo de aislamiento. Pensemos que casi el aislamiento comienza probablemente en 1812 y se acentúa enormemente durante el franquismo. La retirada de los embajadores ha sido el momento cero de la historia diplomática de España, el absoluto aislamiento de España, ¿no? Comenzamos a asomarnos. Cuando nos asomamos nos encontramos con el marco de la Guerra Fría. Nos lo contaba Josep Piqué. El marco de la Guerra Fría no dejaba de ser un marco de ciertas certezas y seguridades dentro de una absoluta incertidumbre. Recordemos de nuevo que la Guerra Fría reposaba en la destrucción mutua asegurada y además no era nada fría, fue extraordinariamente caliente en muchas partes del mundo, pero proporcionaba un marco claramente de referencia, sabías dónde estabas. Eso acaba con la caída del muro de Berlín en el 89, la gran catástrofe geopolítica del siglo XX, que fue la caída de la Unión Soviética, como la llama Putin en el 91. Y a partir de ese momento comienzan los brillantes 90, los roaring 90s, los años espléndidos, ¿no? Fantásticos de democracia, prosperidad, libertad, etcétera, en todo el mundo, que se cancelan efectivamente con el 11S y nos meten en un mundo que es el mundo actual de extraordinaria incertidumbre. Esta es la realidad, extraordinaria incertidumbre en el cual los países que han sido líderes del mundo liberal, del libre comercio, de la democracia, de la expansión de la democracia y las libertades en el mundo, estoy pensando, por supuesto, en Estados Unidos y en el Reino Unido, más que proyectarse, se refugian y se cierran. Y nos encontramos sin ese liderazgo. Y, sin embargo, como comentábamos antes, otros países como China pretenden ocupar ese lugar de un modo extremadamente sorprendente. Y mientras la Unión Europea se encuentra, también lo hemos comentado, en sus horas más bajas, en sus horas de menor vitalidad. De modo que no comparto por completo el comentario final de Josep Piqué. Vayamos a votar. Es fundamental que votemos en las elecciones europeas y que consigamos que en ese Parlamento haya el mínimo posible de eurófobos, porque corremos el riesgo de que sean mayoría. No parece, los sondeos no lo dan, pero podría haber minorías importantes de eurófobos que determinaran la política europea en los próximos años. Y solo nos faltaría eso. Y efectivamente para España una Europa fuerte es más importante, mucho más importante que para otros países. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Marcelino. Muchas gracias, Trinidad.